Estudiantes, cordial saludo. En esta cuarta entrega de la lista de reproducción sobre tablas de distribución de frecuencia, vamos a trabajar la variable cuantitativa horas de estudio por semana. ¿Correcto? Variable cuantitativa discreta. Y ya habíamos trabajado con esta de acá, entonces vamos a empezar con esta. Entonces, nos ubicamos acá en la celda D2 y voy a seleccionar Shift Control, tecla direccional hacia abajo. Voy a hacerlo un poco más rápido, pues porque ya tenemos la experiencia del ejercicio anterior. Entonces selecciono y a esta la voy a llamar horas. Horas. Y enter. Parece que es horas de estudio por semana. Listo. Me voy a venir para esta tabla, esta de aquí abajo, y comienzo a trabajar. Mismo procedimiento de ahora. Voy a calcular el total, entonces le voy a decir igual, contará, y voy a utilizar en la fórmula horas. Enter, correcto. A esta variable le voy a llamar total, o a esta celda la voy a llamar total horas. Enter. Continúo. Voy a calcular el máximo. Entonces me ubico acá, y le digo max. Veanlo aquí. Max, utilizar en la fórmula horas. Y enter. El mínimo. Le voy a decir, y a esta celda la voy a llamar máximo horas. Acá voy a calcular el mínimo, entonces le digo igual min, aquí está la función min, utilizar en la fórmula horas, y enter. Y le voy a colocar el nombre de mínimo horas. Tengan presente entonces que el máximo de horas que la gente dedica, que se encuestaron a horas de estudio por semana, entonces el máximo me dio 40 y el mínimo me dio 0. ¿Listo? Perfecto. Vamos a continuar con el rango. Entonces el rango es igual el máximo horas, aquí está, menos el mínimo horas. Mínimo horas. Enter. Obviamente 40 menos 0 me va a dar 40. A esta celda la voy a llamar rango horas. Rango horas. Bien. Continuamos. Aunque voy un poco más rápido. Los intervalos, vamos a hacerlos con esturges. Igual. Redondear punto menos 1 más el logaritmo. Aquí está el logaritmo. Doble clic. ¿Logaritmo de qué? De el total horas. De total horas. ¿Correcto? Punto y coma. ¿Logaritmo qué? Base 2, entonces 2. Cierro paréntesis. Punto y coma. Y el número de decimales que quiero que me aparezca en el resultado, también 2. Cierro paréntesis. Le doy enter. 9,34. Creo que nos dio lo mismo el mismo valor anterior. Y aquí lo vamos a ajustar a 9. ¿Cierto? O por experiencia, pongámoslo en 10, a ver cómo nos va. Pongámoslo en 10. Por la experiencia que tuvimos antes, de una vez pongámoslo en 10. A ver cómo nos va. Entonces esta celda la voy a llamar intervalos horas. O sea, la cantidad de intervalos. Y a esta lo voy a llamar intervalo ajustado horas. Bien. Ok. Continuamos acá. La amplitud, el tamaño de las clases, el tamaño de los intervalos. Entonces le voy a decir igual, se calcula es así, igual. El rango, en este caso rango horas, ¿sí? También lo puedo tomar desde acá, rango horas, aquí está, dividido el intervalo ajustado horas, este de acá. Correcto, la fórmula queda así. Creo que lo hice mal, lo voy a repetir, me disculpa. Entonces igual, el rango, utilizar en la fórmula, rango horas, dividido intervalo ajustado horas, que es este de acá.
Así queda la fórmula. Le doy Enter. 4, claro. 10 dividido 4, pues, perdón. 40 dividido 10 me da 4, obviamente. Y la amplitud ajustada, pues voy a hacerle caso a Sturges. Voy a colocar 4. A Sturges no, a esto que me está diciendo aquí. ¿Listo? A esto lo voy a llamar amplitud, amplitud horas, y a esto lo voy a llamar amplitud ajustado horas. Amplitud ajustada horas. Bien, listo. Procedemos entonces, una vez hemos terminado esta parte, estos cálculos, a hacer los intervalos. Recuerden que la variable en estudio es horas estudio por semana. Entonces lo voy a seleccionar acá, control C, voy a venir acá, doy doble clic, se lo pego acá y enter. Listo. Entonces comienzo con el límite inferior. El límite inferior es el mínimo libros. Entonces igual, utilizar en la fórmula, yo le voy a decir mínimo libros. Perdón, mínimo horas. Perdón. Mínimo horas. Discúlpenme, por favor. Enter. Mínimo. Creo que me equivoqué. Mínimo, mínimo, mínimo. Mínimo horas. Sí, correcto. Ahora sí. Muy bien. Ahora bien. El límite superior de la primera clase sería igual al límite inferior más la amplitud ajustada. Entonces, amplitud ajustada horas, veanla aquí. Entonces, 0 más 4 me debe dar 4. Claro. Ahora, siguiente clase. Cojo el límite superior de la clase anterior y le doy Enter. Y ya con esto, sencillamente le doy autollenado. Dijimos que hasta el 10. Vamos a ver cómo nos va. 10. Y ahora, este de aquí, autollenado hasta la clase 10. Y, ups, miren lo interesante acá, que llegamos a 40. Empezamos en 0. Miren que las respuestas comienzan en 0, vea, en 0 y terminan en 40. Y nosotros, los intervalos o las clases, las empezamos en 0 y la terminamos en 40. ¿Eso qué significa? Que aquí la sugerencia de Sturges, esta, y la decisión que tomamos de ponerlo en 10 a partir de la experiencia que ya tenemos, resultó perfecto. Resultó perfecto. Entonces, bueno, perfecto. Ya el resto lo voy a hacer un poco más rápido porque, pues, como les digo, ya tenemos experiencia. La marca de clase, el punto medio entre cada clase, igual, abro paréntesis, cojo el límite inferior más el límite superior, cierro paréntesis, dividido 2, le doy Enter y le doy autollenado hasta acá. Listo, voy a ampliar el alto de esta fila. Listo. Muy bien, ahora voy a calcular la frecuencia absoluta. Para calcular la frecuencia absoluta, primero voy a coger los límites superiores, selecciono y los voy a llamar límite superior horas. Límite superior horas. Y Enter. Y ahora, para calcular la frecuencia absoluta, selecciono el rango primero hasta aquí y le digo igual frame, le doy doble clic. Él me dice, ¿cuáles son los datos? Los datos están por fórmulas, utilizar en la fórmula y nosotros lo llamamos horas. Punto y coma. ¿Y cuáles son los grupos? Los grupos es límite superior horas. Entonces vamos a, aquí está, límite superior horas. Cierro paréntesis y le digo Shift Control Enter. Y aquí me calculó la frecuencia. Por ejemplo, ¿qué significa este 37? Que hay en la encuesta de las 325 personas que entrevisté,
37 dedican entre 13 y 16 horas a estudio por semana. ¿Qué significa este 29? Que en la encuesta que hice a 325 personas, 29 contestaron que dedican en horas de estudio por semana entre 21 y 24 horas. Ahí está. ¿Correcto? Muy bien. Sigamos con la frecuencia acumulada. Traigo la absoluta, le doy enter, abajo, le digo igual, la anterior más la siguiente y le doy autollenado. Listo. Ahora la relativa. Acuérdense de calcular aquí el total. Inicio, autosuma, suma, enter y ahí está. No es necesario que le pongamos nombre porque ya lo tenemos por allá arriba. Listo. Ahora la relativa. Igual, la absoluta dividido la en fórmulas la total, utilizar en la fórmula total horas. Total horas, aquí está, total horas. Le doy enter y le doy autollenado. ¿Listo? Ahora la frecuencia acumulada, igual, cojo la relativa, enter, la siguiente, le digo igual, la anterior, más la siguiente, le doy enter y le doy autollenado hacia abajo. Listo, debe terminar en 1. Luego, la frecuencia porcentual, le digo igual, y tomo la relativa, le doy enter y autollenado hacia abajo. Luego, la frecuencia porcentual acumulada, le doy igual, le doy la relativa acumulada, le doy enter, le doy autollenado, le voy a llegar a 100%. Y por último, la marca de clase por la frecuencia absoluta, voy a ampliar el alto de esta fila, ahí está, mírenla. Entonces es igual a la marca de clase por la frecuencia absoluta. Y enter y autollenado hacia abajo. Y con esto he terminado mi tabla de distribución de frecuencia para datos agrupados con la variable en estudio cuantitativa, horas de estudio por semana. Bueno, espero que este material les sea bastante útil. Chao, chao.